Amigos de Detrás del Área, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, me da mucho gusto saludar a alguien que, bueno, es una trayectoria, que ha tenido una trayectoria muy importante en el fútbol mexicano de nuestro país, ex árbitro. Bueno, eso de ex árbitro es relativo porque aunque uno se retire de la actividad, uno lo sigue siendo, y en este caso Arturo Bricio Carter lo sigue desarrollando, pero ahora dentro de los medios de la comunicación. Don Arturo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos. Pues mire, más que nada, vamos a empezar con esto. Yo quiero pensar que usted estudió, según tengo entendido, la carrera de Derecho, ¿es verdad? Sí, efectivamente. Y aquí viene la pregunta interesante: ¿por qué en lugar de dedicarse a lo que es el derecho, digamos, a lo que es defender a otras personas, se inclinó por otro tipo de actividad, pero en este caso por el arbitraje? Bueno, lo que pasa es que no es tan exacto esto, sino lo que pasó fue que yo ingresé a la universidad el mismo año que empecé en el curso de arbitraje. Yo había jugado fútbol en las fuerzas básicas de Pumas. Muy bien. Entendí que no era mi futuro porque había jugadores mucho mejores que yo que ni siquiera estaban firmados o habían debutado. Y cuando entro a la universidad recibo la invitación del profesor Arturo Yamazaki, amigo de mi padre, para hacer un curso. Entonces entro al curso al mismo tiempo que a la universidad y así voy llevando mi carrera. O sea, el tema de empezar a arbitrar en el llano, después en tercera, segunda, al mismo tiempo que iba yo avanzando en la Facultad de Derecho. O sea, yo en esa época, he tenido 20, 21 años, pues yo trabajaba, estudiaba y arbitraba, las tres cosas, ¿no? Sí, porque aparte también, digamos lo que en ese tiempo, en la cuestión del arbitraje, no se podía vivir del arbitraje porque no era algo tan profesional como por ejemplo es ahora, que ahora los árbitros que están en primera división pues ganan mucho mejor que lo que se ganaba en la época en la que usted estaba arbitrando. Sí, era completamente simbólico lo que se cobraba y pues realmente era un hobby muy caro en cuanto a dinero y en cuanto a todo lo que sacrificaba uno para estar adentro, pero la realidad era que distábamos mucho de ser profesionales. Entonces a mi economía, pues mi economía en ese momento como soltero y más adelante cuando formé una familia, pues obviamente entraba por el lado del despacho, ¿no? Sí, obviamente, y esto es algo que muchos deben entender en su momento, de que, okay, tenemos una pasión, que bueno, es el fútbol o es el deporte, pero pues si no se puede uno desarrollar en esa actividad, debe uno de tener o desarrollar otra actividad en la cual profesionalmente uno puede estarlo realizando, como lo hizo usted en el caso de usted que estudió Derecho, además de ser árbitro. Sí, pero no es solo mi caso, prácticamente todos los árbitros de esa época, todos prácticamente, tenían una actividad primaria de la cual tenían los ingresos, un comercio, una carrera, un consultorio, en fin, pero casi todos prácticamente éramos gente que vivía de una actividad primaria y después el arbitraje era pues nuestra pasión, como bien lo señala usted, ¿no? Ahora, hablando en el caso de usted, bueno, sabemos que su señor padre pues fue también un árbitro muy brillante en la época de los 60 y todo esto, pero también su hermano se dedicó a lo que es el arbitraje, que por cierto lo saludé hace un par de semanas ahí en el Estadio Azul. ¿Quién de los dos fue el que se decidió primero a entrar al arbitraje, usted o su hermano Eduardo? Fíjese que todo el mundo pensaba que Eduardo, que es un año menor que yo, iba a ser el que iba a ser árbitro. Sin embargo, por circunstancias de la vida, a mí me invitan muy joven, a los 19 años, al tema arbitral, y yo sí abrazo la carrera del arbitraje. Eduardo se dedica más a su actividad de la carrera de médico veterinario, se va a Estados Unidos a hacer una especialidad, a aprender bien inglés, y es hasta después de casado, prácticamente 10 años más tarde, cuando Eduardo se decide tomar el curso, ¿no? Así es, pues es un dato interesante. De hecho, vamos a platicar con él en un par de semanas. Ya también por ahí acordamos hacer una charla similar. Ahora bien, hablando de lo que es el arbitraje y sobre todo en estos tiempos, yo recuerdo, hablando así de árbitros de diferentes épocas, lo que a mí me tocó ver de que empecé yo en esto, a mí me tocó ver árbitros como Marco Antonio Dorantes, Enrique Mendoza Guillén, Antonio R. Márquez, Mario Rubio. Después en el caso de ustedes, Bonifacio Núñez, y luego ya empezamos a llegar con los árbitros más jóvenes como los Alcalá, Archundia y hasta los que hay ahora. Pero como que en este tiempo, el caso de los árbitros, ya la situación se ha vuelto un poco más complicada porque vemos que los jugadores
aunque también en la época de ustedes pasaba lo mismo, pero ahora se le falta más al respeto a los árbitros. No sé cómo lo ve usted. Sí, sí, es un tema que desgraciadamente ha ido creciendo, ¿no? Me parece que tiene dos aristas muy importantes esto, ¿no? Yo creo que los árbitros modernos, actuales en México y en el mundo, están mucho mejor preparados que antes. Para mí es un mito eso de que antes se arbitraba mejor, es una falsedad absoluta. Hoy los chicos están mejor preparados física y técnicamente. ¿De qué pie cojea el arbitraje moderno, insisto, a nivel mundial? Creo que falta personalidad. Y en ese sentido, le han ido permitiendo al jugador libertades que antes no tenía. Y el jugador, pues, es como un hijo, ¿no? El chamaco en la casa va a llegar hasta donde la autoridad lo permita. Y entonces el jugador, lógicamente, si siente que la autoridad flaquea, pues va agarrando vuelo, ¿no? Entonces me parece que por ahí, tanto que el jugador cada vez más competitivo, hay más cosas en juego en su carrera, por un lado, pero también que el árbitro ha perdido mando, personalidad, y le ha permitido cosas en su mayoría al jugador que pues antes no se pensaba que se pudiera permitir, ¿verdad? Así continuamos charlando aquí en Detrás del Área con Arturo Bricio Carter. A ver, hay una cuestión aquí muy interesante y yo creo que también lo que está pasando es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, si yo voy conduciendo en la calle con mi coche, traigo el celular en el momento, no traigo el cinturón de seguridad, me paso una luz roja y el agente de tránsito me para, pues le empiezo a decir de improperios al árbitro, en este caso al agente de tránsito, pero estoy violando el reglamento. Y muchas veces los jugadores en el terreno de juego, no sé si desconozcan el reglamento, las famosas 17 reglas o el reglamento de competencia, y por eso es que se le van encima al árbitro, a como yo lo veo, cuando en realidad tengo entendido que el conducto tendría que ser el capitán del equipo y no todos en bola. No sé si esté mal en lo que esté diciendo. Bueno, lo primero tiene usted toda la razón, o sea, el fútbol es un espejo de la sociedad, o sea, el fútbol es un fenómeno social absolutamente, más allá que un juego o que un tema económico o deportivo, ¿no? Entonces, claro que es un fenómeno social y reflejo de la sociedad. Y por otro lado, pues el capitán no tiene derechos especiales tampoco, o sea, el capitán es simplemente la persona con la cabeza del volado y un tema administrativo, que en algún momento podría ser el conducto para dirigirse respetuosamente al árbitro. Pero no vemos eso prácticamente, por lo menos en México no se ve, ¿no? El tema de protestar, de increpar al árbitro, al asistente, de estar todo el partido encima de ellos, pues es un hecho real, ¿no? Pero también siento que tenemos mucha culpa a los medios de comunicación, porque de hecho los cronistas deportivos, expertos en fútbol, hablan demasiado del arbitraje. Los expertos, entre comillas, arbitrales, como un servidor, como Eduardo Bricio, Felipe Ramos, Bonifacio Núñez, Marco Rodríguez, ahora metidos en medios de comunicación, pues les metemos una presión extra a los muchachos, ¿no? Entonces, es complicado. Hoy ser árbitro es complicado, tan es así que, pues, ¿quién quiere ser árbitro actualmente? Pasamos como, digamos, con todo respeto, como el sacerdocio, ¿no? Estamos pasando una crisis de vocaciones. Sí, y es que también hay otra cosa. Yo, por ejemplo, yo me inicié en lo que fue transmisiones de televisión por ahí de 1985 para Canal 13. Y en ese tiempo, pues transmitíamos los partidos de fútbol con 3 cámaras, con 4 cámaras, aquí en Monterrey cuando mucho, y en otras plazas era igual, solamente la única diferencia era en el Estadio Azteca, donde se utilizaban más cámaras, porque Televisa siempre ha tenido más capacidad para esto. Pero el problema es que ahora tenemos la ultra slow motion y la ultra recontra slow motion y las 48 cámaras. Entonces, si anteriormente los árbitros se ponían en duda algunas jugadas con 2 o 3 camaritas y una sola repetición, pues ahora el problema es que hay muchas tomas y nos podemos pasar 3 horas discutiendo sobre algo que el árbitro tiene 1 segundo para decidirlo, y eso es lo que genera más problemas, según mi punto de vista. Sí, por supuesto. Además, me parece muy desleal, ¿no? Porque, en mi opinión, de la gente que trabajamos en los medios, tendría que ser un trabajo más orientador al público, o sea, explicarle por qué se puede equivocar un árbitro. No que se equivocó, no matarlo, porque, mira ahí, mira, claro, se equivocó, qué vergüenza. Cosas que escucho yo en la televisión, o sea, el tema es decirle al público, ok, se equivocó, ¿por qué se equivocó? O sea, tenemos que partir de la base de que el juez que se mete cada 8 días a una cancha de juego lo hace de buena fe, o sea, no se prepara para equivocarse, no se prepara para fallar, él también tiene familia, tiene una trayectoria, tiene una historia que defender, entonces tenemos que partir de esa base y después entender que efectivamente las cámaras hacen un trabajo imposible
para el ojo humano y menos a la velocidad que se juega actualmente el fútbol, ¿no? Sí, y aparte con las tecnologías, aunque la FIFA está tratando de incluir tecnologías, de ya abrirse un poco a esto, pues como quiera sí es complicado porque no es como en el béisbol o en el fútbol americano que bueno, está diseñado para hacer pausas y entonces pues 1 o 2 minutos en el béisbol o en el fútbol americano para realizar una repetición no pasó nada, pero en el fútbol soccer sí pasa porque luego los jugadores pierden la continuidad de lo que están haciendo en el terreno de juego, entonces sí es un poco más complicado en el fútbol soccer aplicar este mismo tipo de tecnología. Sí, por supuesto. Además hay que recordar una cosa que no podemos soslayar, ¿no? El único deporte donde el atleta se prepara para engañar al juez es el fútbol soccer. En el americano hay golpes, hay faltas, pero no hay engaño. En el básquetbol hay faltas y muy fuertes, pero no hay engaño. El soccer pareciera que es el tema, ¿no? Y luego hasta lo aplaudimos, ¿no? No es que es picardía, es que es barrio. A mí me parece que no es por ahí, o sea, la falta de respeto, la falta de fair play, la falta de lealtad, tiene que ser condenada en cualquier deporte y en cualquier tipo de juego, pero bueno, eso es un tema totalmente cultural contra el que hay que pelear, ¿no? Sí, y aparte, bueno, nos llevaríamos horas y horas porque también hablamos de las diferentes culturas porque no es lo mismo, bueno, no es lo mismo como lo pueden ver en México como lo pueden ver en Europa o como lo pueden ver en Sudamérica, porque también es cuestión de la idiosincrasia de cada país y los mismos valores que tengan los propios jugadores al momento de que están en el terreno de juego. Sí, sí, pero fíjese usted, Cavani no se comporta igual con su selección que con el Paris Saint-Germain. O sea, no se comporta, y son la misma persona, o sea, entonces es un tema evidentemente de que allá el entorno cultural se los impide. Las sanciones son más severas, ellos saben que acá no pasa nada. Ahora se están quitando la ropa a medio mundo porque castigaron a Messi 4 partidos. Pues si insultas de esa manera y reiteradamente al asistente, pues te van a castigar, amigo. O sea, seas Messi o seas el que seas, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos una cantidad de criterios dispares para eso, que cuando a alguien le ponen el castigo severo, pues inmediatamente brincamos, ¿no? Sí, así es. Bueno, continuamos platicando aquí con Arturo Bricio en Detrás del Área. Ahora bien, en otro aspecto, hablando ya de cuestiones culturales con el público, ¿cómo han traído y siguen hablando con el problema del famoso grito? Que de hecho la semana pasada que estuvimos en el Estadio Azul, el doctor Mejía Barón comentaba acerca de que de repente como que hay una cierta doble moral para criticar o para pedir que se quite el grito, el famoso, ya sabemos cuál. No sé cuál sea su opinión al respecto en ese sentido, sobre todo en el caso de que a México por lo general lo vienen sancionando por eso. Mire, yo pienso que para mí no es un grito homofóbico, o sea, no es un grito homofóbico para nada. O sea, hay cánticos mucho más ofensivos e insultativos en Sudamérica. Lo que pasa es que aquí seguramente la FIFA le preguntó a alguien, oye, ¿qué quiere decir el grito este? Pues homosexual. No es cierto, o sea, esa palabra es como otra palabra que empieza con che, ¿no? Un verbo que usamos para todo en México, ¿no? Esa palabra se usa de mil maneras y para mí no es homofóbico. Pero bueno, o sea, el tema es que cómo callas a un monstruo de 1000 cabezas con el tema cultural que usted señalaba, con el odio a la autoridad. O sea, basta que la autoridad diga, ya no griten, por favor, para que la gente vaya y grite. Y otro aspecto que me parece a mí muy interesante, la gente que va al Estadio Azteca, sobre todo, a ver a la selección, no es el público que va siempre, es un público de un estatus económico-social mucho más elevado. Una cantidad impresionante de mujeres, de señoras, de mujeres, de jovencitas, y son las que más gritan de repente. Entonces, ¿cómo demonios vas a poder quitar ese grito de la cancha? Yo lo veo, pues ahora sí que en chino, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo, platicaba yo la semana pasada en el programa que tenemos aquí en Monterrey, de que por ejemplo, bueno, si la FIFA va a empezar a sancionar a México cada que pase eso, pues a lo mejor la única forma de que la gente pueda entender aquí en México que no se debe hacer eso es que se apliquen el mismo tipo de sanciones a los equipos locales. Nada más que quiero ver a quién le van a dejar un estadio cerrado aquí en México por estar gritando eso. Sí, ahora fíjese, hay un tema que es muy interesante. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en el estadio de los Pumas, que es un estadio bravo. O sea, la gente que va ahí tampoco, ojalá fueran los representantes de nuestra máxima casa de estudios, pero no lo son. Ahí no se emite el grito, fíjese. O sea, como que las mismas porras inhibieron a la gente a que no griten, y no se grita, No se grita. El grito en CU
no existe, o sea, dices, caray, pues entonces sí se puede, nada más que hay que encontrar los conductos adecuados para poderle llegar a ese gran público, ¿no? Sí, para que también, digo, como usted lo dice, y yo estoy de acuerdo en eso, o sea, no tiene nada de malo el que se pueda gritar eso. Digo, aquí en Monterrey, por ejemplo, cuando estaba todavía el Estadio Tecnológico, se cantaba una canción que decía que lo vengan a ver, ese no es un portero, es una no sé qué de cabaret. O sea, eso se decía ahí en el estadio. Entonces, hay gritos todavía, hay cosas más pesadas todavía, pero el problema es que con el famoso grito que hay ahora, pues sí es el problema que luego la gente no se clava más en eso, pero hay otros que son peores incluso. Así es, así es. Bueno, don Arturo, pues le quiero agradecer mucho estos minutos que haya platicado con nosotros. Ojalá que en alguna otra ocasión podamos platicar. Y algo que le quiero comentar a la gente que nos escucha aquí en Monterrey a través de Radio Uni en Detrás del Área. No, pues agradecerles mucho esta llamada. La verdad, yo disfruté muchísimo mi época de árbitro en Monterrey. Para mí era un placer ir a pitar tanto al universitario como al viejo tecnológico. Estoy convencido que la afición regia es una afición extraordinaria y tengo grandes y queridos amigos allá en Monterrey, o sea que pues por ello agradezco mucho la llamada. No, al contrario, muchas gracias a usted y ojalá que en alguna otra ocasión podamos platicar y pues un saludo y un abrazo que la